Este es uno de esos capítulos donde te dejan reflexionando sobre cosas que de pronto no sabías o a las cuales no les prestabas tanta atención. El día de hoy voy a hablar de ciencia, voy a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la biología, con un joven que me parece una persona extraordinaria. Así que bienvenido, bienvenida a Aprende a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Hoy la verdad es que tengo un programa un poco diferente a los que habíamos hecho antes. Tengo una persona conmigo que seguramente le vamos a aprender demasiadas cosas. Yo sin duda desde el día que lo conocí y del día que conocí a todo su equipo les aprendí demasiado. Un poco más después me fui informando, me dieron la oportunidad de leer un poquito más sobre su proyecto y la verdad es que yo estoy muy emocionado de que estemos aquí, de que podamos platicar, de que lo puedan conocer y de que sepan un poquito más de esta historia, de este proyecto que la verdad me llama muchísimo la atención. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Gerardo Zendejas. ¡Bravo! Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad y poder platicarte un poquito más sobre pues lo que venimos haciendo, no solo yo, sino con todo el equipo Synthetic Biobots, a quienes pues vengo representando hoy. Les mandamos un fuerte saludo. Yo la verdad me hubiera encantado que hubiera podido verlos a todos. Sin embargo, yo sé que hay muchas cosas de pronto que hay que organizar. Definitivamente me parecía muy importante poder platicar un ratito con al menos uno de ustedes. Me da muchísimo gusto de que seas tú, de que podamos platicar aquí, de que haya surgido el tiempo, el espacio para enseñarle a la gente un poquito más de lo que hacen ustedes. Pero justamente a eso vamos a ir ahora, porque seguramente la gente se preguntará, bueno, ¿quién es Gerardo? ¿Qué hace? ¿O por qué esta plática? ¿No? Entonces me gustaría, y te voy a hacer la pregunta de siempre, la pregunta con la que siempre abrimos aquí es, ¿quién es Gerardo Zendejas? Un poquito de ti, ¿cómo te describirías? Actualmente soy estudiante, estudio biología en la Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM, en la ciudad, igual que algunos de mis compañeros también del equipo. Y creo que sí es un poco complicado describirse porque normalmente una persona no es una sola cosa. Entonces, por supuesto, por lo que estamos aquí, es más por la trayectoria académica de todo lo que venimos haciendo con el equipo, pero pues también me gusta pensar que soy una persona con distintas cualidades, distintas formas, distintos mundos, digamos, dentro de uno mismo. Entonces, pues sí, no sé quién soy. Supongo que como todos estamos descubriéndolo día a día, pero pues de momento soy alguien que está tratando de hacer un bien en el mundo, poner su granito de arena y pues justamente ahorita estoy como parte de este equipo de Synthetic Biobots. Soy líder del área de laboratorio de Lab Workers y pues estamos aquí tratando de echarle ganas, llevando a cabo este proyecto para pues tratar de hacer un cambio en el mundo y en México principalmente, sobre todo. Eso es muy importante y yo sé que a lo mejor cuesta un poquito de trabajo, mucho más cuando eres más joven. Siento que de pronto es como, bueno, ¿quién soy yo? Pero bueno, siguiendo en esta línea me gustaría que habláramos un poquito más de Synthetic Biobots. ¿Qué es? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo? Ok, muy bien. Digamos que si nos vamos a la definición de papel y a la que ponemos siempre que nos preguntan, no sé, para inscribirnos a un concurso o algo, Synthetic Biobots es una startup, ¿no? Una pequeña empresa que fue formada por jóvenes mexicanos. En este caso, nuestra fundadora y actual CEO es Carol Tonantzin. Ella fundó ya hace 3 años digamos, esta startup, esta organización, y pues hemos estado trabajando con ella a lo largo de este tiempo en diversos proyectos. Digamos, las ramas principales en las que tratamos de trabajar son, sí, hacia el desarrollo de la ciencia en México, pero tomando en cuenta las características, digamos, intrínsecas que existen en nuestro país, porque no es lo mismo hacer ciencia en México que hacer ciencia en Estados Unidos, que hacer ciencia en Europa. Y eso nosotros lo tenemos muy en cuenta, muy en consideración al momento de desarrollar nuestros proyectos. Entonces, digamos que en general somos eso, una organización, un grupo de jóvenes mexicanos que está tratando de desarrollar proyectos científicos
en el contexto en el que vivimos actualmente. Y creo que eso es muy importante también mencionar, que en el equipo tenemos distintos trasfondos las personas que formamos parte. De hecho, creo que muy pocas personas del equipo son de aquí de la Ciudad de México. Realmente, por ejemplo, yo soy de Michoacán, tenemos gente de Sinaloa, de Sonora, de Guanajuato, de Jalisco. Entonces, realmente tenemos una perspectiva amplia en ese sentido, y también en que tenemos gentes de distintas áreas, digamos un poco transdisciplinar, ¿no? En este caso, los del área de laboratorio solemos ser estudiantes de biología, de ingeniería química, también tenemos estudiantes de nanotecnología, de ciencias políticas, de relaciones, porque pues justamente tratamos de todos los proyectos que hagamos, manejarlos como en un marco integral, en el sentido, en el contexto en el que lo estamos aplicando, no solo la parte científica técnica, sino que realmente tomemos en consideración las distintas esferas que afectan al final de cuentas estos proyectos. Entonces, en resumidas cuentas, pues sí, somos un grupo de jóvenes que estamos tratando de hacer un cambio aquí. Hay muchas cosas que me van surgiendo dudas ahorita que estabas hablando. La primera y la más importante que yo creo que la gente debería de entender, que es algo que acabas de decir, es no es lo mismo hacer ciencia en México que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Me gustaría ahondar un poquito en ese tema, y para ti o para ustedes, ¿cómo ha sido ese reto de generar esto en este país? Ok, sí. Realmente creo que eso es algo muy importante y justo muy claro de tener en cuenta. No es lo mismo realizar ciencia aquí que en otro lugar, y en ningún lado va a ser lo mismo. Una cuestión muy importante en ese sentido es, por ejemplo, que la ciencia, como muchas otras actividades humanas, es una actividad social. No, al contrario de lo que nos hacen pensar muchas veces, por ejemplo, las películas, ¿no? Que siempre te muestran a un científico metido en su laboratorio que no platica con nadie y que está haciendo sus experimentos y dice eureka y consigue algo. Realmente en la vida no es así la ciencia. La ciencia es una actividad social porque no solo involucra la colaboración, la plática, la discusión con otros científicos o con otras personas que realizan ciencia, sino que al ser una parte integral de la sociedad, tiene relación con muchas otras áreas, desde cuál es tu fuente de financiamiento para realizar ciencia, porque esa es otra cuestión muy importante. La ciencia es cara. Muchas veces es caro realizar ciencia porque los insumos son caros, porque necesitas tener un espacio, necesitas tener equipo de laboratorio muchas veces, y pues es algo con lo que tienes que vivir y tienes que aprender a solucionar esas problemáticas. Entonces, la ciencia como actividad social interactúa con distintos agentes, decimos tanto políticos, empresariales, y también, muy importante, con la localidad y la gente a la que está dirigida esa ciencia. La ciencia no es una esfera aparte de la sociedad, sino que termina teniendo repercusiones directas e inmediatas con ellas. Y por eso es muy importante justamente considerarlo. Y en ese sentido, bajo ese marco que acabo de decir un poco ya, es justamente que surgen este tipo de diferencias que hay al realizar la ciencia en un lugar como México a otro lugar como Estados Unidos o Europa. ¿Por qué? Porque en todas estas esferas el contexto es muy diferente. Desde la forma de financiamiento, no es lo mismo obtener cierta cantidad de dinero aquí en México que en otro país cuyo ingreso o la cantidad de dinero que posee y que puede destinar a la ciencia es mucho mayor que aquí. Entonces, pareciera una cuestión simplemente técnica, básica, pero realmente es que afecta a todo. O sea, si tú no tienes suficiente recurso para realizar de la manera más rápida un experimento, tienes que pensar cómo realizarlo con menos recurso, aunque probablemente lleve más tiempo y a veces un poco más de ingenio para poder resolver las problemáticas que tienen. Y en ese mismo sentido, otra cuestión que difiere es, por ejemplo, el contexto cultural. México, como nos encanta decir a los biólogos, México es un país megadiverso, y esta megadiversidad no solo es biológica,
sino también es cultural. Entonces, somos un país que tiene una riqueza de culturas y que gran parte de esa cultura está inmersa en nuestro día a día. Y la forma en la que nosotros hagamos ciencia tiene que ver directamente en cómo nos relacionamos con nuestro medio, que es justamente, viene de esta forma cultural que tenemos, y también cómo queremos impactar en ese medio, qué tanto queremos cambiar qué cosas o no. Entonces, todos estos son aspectos muy importantes al considerar al momento de realizar ciencia justamente. Y pues sí, simplemente es diferente y pues un recordatorio más de no medirnos por estándares occidentales puramente, de construirnos un poco en todas las formas posibles y por haber. Y pues justamente en la ciencia no es un área en que se tiene que quedar atrás. Oye, me parece muy importante lo que acabas de decir, pero justo llevándolo un poco más hacia ti, me gustaría preguntarte cómo llegas tú a este proyecto o cómo llegas tú a Synthetic Biobots. Bueno, como había mencionado ya, Carol fue la fundadora de este proyecto y pues yo la conocí en 2018 en Hermosillo, en la Olimpiada Nacional de Biología. Varios miembros del equipo participamos en esta competencia y después de haberla conocido en este evento, fue justamente que recibí la invitación directa por parte de ella. Vio que estaba trabajando en otros proyectos, en este caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad junto con otros miembros del equipo, Santiago y Cruz, también del área de laboratorio, de representar a México también en la Olimpiada Internacional de Biología. Entonces, en este sentido, por estas cuestiones, Carol se acercó y nos invitó directamente a participar en este proyecto, que decía, oye, tengo este proyecto y queremos hacer esto, ¿te gustaría participar? Y pues ya fue que comenzamos a acercarnos a formar estas distintas áreas que están en el grupo y pues básicamente así fue que... ¿Qué funciones desempeñas tú actualmente? Como mencionaba, yo estoy en el área de laboratorio. Actualmente soy el líder, aunque consideramos que nuestra organización es un poquito más horizontal que jerárquica. Entonces digamos que soy líder en el sentido de que soy la persona a la que tienen que acudir si quieren hacer comunicación, por ejemplo, entre áreas, pero realmente es muy horizontal dentro, por ejemplo, para la toma de decisiones. Y en el área de laboratorio lo que nos involucramos es principalmente en el desarrollo técnico de los proyectos. Todo lo que tenga que ver con cuestiones, ahora sí que más científicas en el sentido de ciencia básica, de descubrimientos, diseño de experimentos, es lo que nos encargamos de hacer. ¿Qué proyecto están desarrollando en este momento? Nuestro proyecto principal en este momento es uno que denominamos PIPER. Y pues PIPER está diseñado para ser un biopesticida contra una plaga que está muy presente aquí en México, que se conoce como el gusano cogollero, que en realidad es la larva de un insecto tipo una polilla, que su nombre científico es Spodoptera frugiperda, pero el gusano cogollero suena más bonito y la gente le dice siempre así. Entonces, esta es una plaga que es nativa de América. Está presente en el continente americano, porque sabemos también que el maíz surgió en el continente americano, fue domesticado aquí en América, en Mesoamérica, específicamente en México, en el Valle de Tehuacán y Cuicatlán. En Oaxaca fue que se encuentran los primeros registros de maíz domesticado. Entonces, la plaga que viene con el maíz también es de aquí de México. Esta plaga suele afectar mucho los cultivos y hace que a veces haya pérdidas de mayores al 50% de la producción. Entonces, es una plaga muy agresiva y otro problema que surgió recientemente, hace apenas unos cuantos años, fue su introducción en otros continentes, principalmente en África. Es decir, que desde hace varias décadas en África se está cultivando maíz, pues como sabemos, para tratar de combatir problemas de hambre y todo, y hasta hace recientemente fue introducida esta plaga y está acabando con gran cantidad de los cultivos ahí. Entonces, digamos que esta es en general una parte de la problemática que nosotros abordamos con este proyecto. La otra parte es los métodos que se utilizan actualmente para acabar con esta plaga.
Actualmente se utilizan muchos pesticidas, digamos, de síntesis química, que suelen ser dañinos para el ser humano y para el medio ambiente. Unos de los más utilizados en México son la alfa-cipermetrina, que es un pesticida que es corrosivo, que es dañino para el medio ambiente, que es de larga duración, es decir, una vez que se libera al medio ambiente, permanece ahí durante mucho tiempo y sigue teniendo efectos negativos, y también tiene efectos muy negativos en la salud de las personas. Como una historia anecdótica, digamos, una persona que forma parte del equipo justamente, pues es de un medio un poco más no centralizado a las grandes urbes, digamos, y pues estaba en ambientes donde estaba en constante contacto con este tipo de químicos, y alguna vez llegó a estar directamente expuesto específicamente a la alfa-cipermetrina, y pues nos cuenta que efectivamente arde, duele, entonces, y esos son efectos a corto plazo. El efecto a largo plazo de estar expuesto a ese tipo de químicos se ve reflejado, por ejemplo, en las altas tasas de enfermedades renales, de cáncer que están presentes en algunas de estas comunidades. Entonces, bajo esta perspectiva, nuestra intención fue justamente tratar de encontrar una opción mejor, otro camino por el que la gente pueda irse para resolver esta problemática que es la plaga, pero que a la vez tenga menos efectos en la salud de los agricultores y en el medio ambiente. Y es por eso que nosotros decidimos diseñar un biopesticida. Este biopesticida, lo que hacemos es, se ha reportado ya en investigaciones científicas que un compuesto de la pimienta negra llamado piperina mata a las larvas, que es como tal el gusano cogollero, y evita que nazcan los huevos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es justamente diseñar con biología sintética, que es justamente la creación de compuestos utilizando organismos, justamente este producto para poder utilizarlo como biopesticida. Y es importante mencionar pues también que sus efectos a largo plazo, por ejemplo, del medio ambiente son menores, dura menos tiempo en el ambiente, y los daños al ser humano también serían mucho menores, porque este compuesto está presente en la pimienta negra, tal cual la que le echamos a todas las comidas, y está aceptada incluso para consumo humano. Entonces, el nivel de efectos negativos que puede tener en un agricultor comparado con otros pesticidas que actualmente se usan es mucho menor. Entonces, es por eso que nosotros nos enfocamos justamente en el desarrollo de este producto. Me gustaría un poco abordar algunos detalles de esto, que sería justamente la situación actual de las partes agricultoras, digamos, en cuanto al qué tipo de químicos se utilizan, cómo es que se ha normalizado tanto estar tan expuesto a cosas tan dañinas, y digamos que cuál es la solución o la situación que se presenta ahora para poder contrarrestar el problema de la plaga. Bueno, justamente sabemos que las circunstancias y el contexto social en el que se encuentran muchas veces las personas agricultoras, y realmente todos, no depende de uno mismo. Uno no decide el contexto en el que vive y en el que se desarrolla, sino que realmente estamos sujetos a ello. Si en este caso nosotros realizamos actividades, digamos, en campo, platicando con distintos agricultores de distintas zonas del país y todo, y notamos cosas comunes a lo largo de estas comunidades, que eran, uno, que era la solución más fácil y más accesible para los agricultores. Si tú estás en un medio donde tu forma de vida, de sustento, es justamente la agricultura, y te enfrentas a un problema, como es en este caso la plaga del gusano cogollero, y tu única opción y salida más fácil y más accesible es utilizar los químicos que se venden ya de manera comercial a lo largo de todo el país y a precios bajos, no es culpa de esas personas utilizarlos para este problema, porque realmente es lo que les va a permitir mantener la producción de sus cultivos y dar sustento y alimento a sus familias. Entonces, digamos que en ese sentido también es el por qué nosotros queremos atacar este problema, desde dar una opción diferente para
para esta problemática justamente. Y el otro sentido, la otra cuestión es justamente que incluso en esas situaciones las personas saben que estos productos que consumen y que utilizan en sus huertas, en sus parcelas, tienen conocimiento empírico del daño que causan al ambiente y a la salud de las personas. Llegamos a conocer, a encontrar agricultores que tenían huertas separadas para el consumo propio de la familia y lo que era para vender, porque ellos sabían que lo que le echaban a las huertas, digamos, más grandes, no era bueno para la salud. Y entonces ellos mantenían como que su propio cultivo de consumo de sustento sin utilizar este tipo de pesticidas. Entonces, lo que queremos es justamente cambiar esta visión y sobre todo dar una opción distinta. Y creemos que es posible porque, como lo acabo de mencionar, las personas ya saben de esta problemática y saben que está ahí, pero no tienen una alternativa de uso hasta el momento. Entonces, digamos que en ese sentido es el porqué también de nuestro proyecto. Pero cómo, o sea, no sé si los tengas en mente, pero cómo al saber qué tipo de daño les da, o sea, hace, porque obviamente entiendo la situación del contexto que es como, ni modo, ¿no? O sea, es una manera de resolver un problema que al final de cuentas es para un bien mayor, que es la sustentabilidad de un hogar. Sin embargo, digamos, ¿cómo lo contrarrestan o cómo le dan solución a esto en cuestiones de salud propia, ¿no? Porque si sé que me hace daño, a lo mejor no solamente el hecho de rociarlo al cultivo es que el cultivo en sí causa alguna enfermedad, sino el estar expuesto a estos químicos les hace daño a ellos también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos combaten el estar expuestos en este momento? Creo que ahí podemos retomar un poco justamente el punto que mencionabas anteriormente de las cuestiones culturales en México, porque México es uno de los principales centros de origen de la agricultura en el mundo. Existen un par de centros como estos y específicamente México es uno de ellos. Es decir, la agricultura en México llega existiendo desde sus orígenes. Sí. O sea, sabemos no solamente el maíz, sino otros cultivos como la papa, los chiles, se domesticaron aquí. Entonces, hay cuestiones y formas de realizar la agricultura que tienen literalmente miles de años existiendo aquí. Prácticas que llevan años. Ajá. Okay. Entonces, es difícil muchas veces para las personas de ciertas comunidades adaptarse a nuevas prácticas. Si tú le dices a una persona que llevan pues justamente mucho tiempo realizando actividades de agricultura de cierta forma y le dices, oye, pero es que tienes que usar guantes y máscara para rociarle este pesticida que muchas veces solo saben que mata las plagas y que hace daño. No saben por qué o de qué forma, aunque en teoría haya legislación que te dice que los productos tienen que tener una ficha técnica que dice que hay daño de exposición, por ejemplo, por contacto o por inhalación, pues muchas veces las personas pues no están acostumbradas a tener este tipo de precauciones, porque, pues como acabo de mencionar, este tipo de cosas es muy nueva. Hace probablemente ni siquiera 200 años había que tener esos cuidados. Entonces, nos llegamos a topar justamente que en muchas comunidades las personas no tienen este tipo de precauciones. Entonces, aunque saben que hace daño y no lo rocían, digamos, a las plantas para su consumo propio, solamente para las que venden, seguían haciendo la dispersión, por ejemplo, de los pesticidas sin protección, sin guantes, sin mascarillas, sin lentes. Entonces, los efectos estaban ahí presentes. Y a veces, ojalá fuera solamente en un sentido a corto o largo plazo, pero el efecto a veces era inmediato, como dijimos la vez que nos conocimos ahí en el Senado que presentamos, llegamos a conocer a una persona que nos contaba que estaba fumigando en su milpa y después de media hora, una hora que estaba echando el pesticida, se desmayaba porque era tan inmediato el efecto que tenían estos compuestos en él y
a la vez era tan normalizado ya en su contexto que simplemente se despertaba y seguía fumigando. Entonces, es un poco más complejo en ese sentido que solamente una forma en la que podemos solucionar este tipo de problemáticas. Porque te digo, existe esta legislación, pero una cosa es tener la legislación y otra es que se implemente realmente en el contexto en el que tiene que ser utilizado. Entonces, digamos que nuestro proyecto es justamente una forma de abordaje de la problemática, una alternativa y realmente parte de la solución que esperemos, no solo. Ahora, justamente, qué bueno que mencionas esto porque son dos ramas, digamos, que en conjunto hacen una solución, pero que son diferentes maneras de abordar un mismo problema, ¿no? Porque aquí me estabas hablando del biopesticida, que es el elemento, digamos, que es lo que se le va a rociar al cultivo, ¿no? Pero ahora estabas hablando justo de una situación que es el aprender a cultivar de otra manera, que es desaprender lo que ya saben, que se pasa de generación en generación y que es al final de cuentas un sustento de vida del abuelo, del papá, del hijo. Y entonces, me parecería que al final de cuentas es un trabajo mucho más arduo, mucho más complejo que el solamente el producto en sí, ¿no? ¿Cómo lo han, digamos, ahora que me estabas diciendo como estos estudios de campo que han hecho? O sea, en el momento en el que se presentan, no sé, a lo mejor explican un poco sobre el biopesticida, me supongo, y entonces cómo lo toma, digamos, la parte agricultora, ¿no? Justamente ese es... Y como decía, es muy diferente hacer ciencia en México que en otros países. Y en el caso específico de nuestro proyecto, lo es un poco más todavía porque estamos trabajando con maíz. El maíz es, como decíamos, la bandera agrícola de México. Es el regalo favorito de México para el mundo. Además del chocolate, probablemente que a alguno por ahí les guste más. Pero México, por razones que acabamos de mencionar, aquí fue domesticado el maíz, tiene una gran variedad de razas de maíz presentes dentro del país y una gran diversidad genética del mismo. Entonces, por ejemplo, una cuestión que nos llegamos a enfrentar en algunos momentos hablando con distintos agricultores era este miedo que tenían, que nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes están modificando el maíz genéticamente? O sea, ¿eso cómo va a afectar? Y ya teníamos que explicarles que no, que nosotros el maíz en ese sentido no lo tocábamos de ninguna forma, no hacíamos ninguna alteración genética ni nada, solamente lo que queríamos era producir un compuesto que matara la plaga de manera más, digamos, amigable justamente con la salud y con el ambiente. Entonces, en ese sentido, las experiencias de campo que hemos tenido hasta el momento han sido más, definitivamente tiene que ser más bidireccional que nosotros llegar e imponer. Justamente no podemos llegar y decirles que no ahora cultiven como vienen haciéndolo durante tantos años y cómo funciona, por supuesto, porque por algo seguimos aquí como humanidad. Hemos tenido alimento gracias a este tipo de formas de cultivo. Y de hecho me pareció muy interesante lo que me comentas, porque justamente nuestro producto está diseñado para un tipo de llevar a cabo la agricultura, una forma de... y que es diferente a la que existe en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran mayoría de los cultivos son estos monocultivos, que quiere decir que solo se cultiva una especie de planta a lo largo de hectáreas y hectáreas. Entonces, usan sistemas de riego y también de dispersión de estos pesticidas con aeronaves, con avionetas, y es solamente una especie distribuida a lo largo de miles de hectáreas a veces. Entonces, nuestro producto va diseñado, digamos, un poco a este tipo de cultivos a mediana y gran escala, que es en los que se suelen utilizar este tipo de pesticidas. Pero también una cosa que consideramos muy importante es reconocer que no es la única forma de hacer agricultura que existe. Y nosotros en México, como un país con esta riqueza cultural que tenemos, es muy importante reconocer que tenemos otros mecanismos de realizar
agricultura. Por ejemplo, en una de estas prácticas de campo que tuvimos la oportunidad de platicar con personas de una comunidad náhuatl y totonaca, que ellos lo que realizan es cultivos que son más en policultivos. Tienen estas parcelas que llegan a ser no tan masivas como estos cultivos que existen en Estados Unidos y llegan a tener incluso más de 300 especies vegetales en su propia parcela. Y no producen de que solamente café o solamente pimienta, sino que producen justamente distintos productos y pues digamos que es una forma distinta de aproximar la agricultura y que también puede llegar a solucionar la problemática que nosotros planteamos, que nosotros tratamos de resolver de una forma distinta. Porque en estos monocultivos, si una planta se enferma y están pegaditas una con otra durante muchas hectáreas, todas se van a enfermar. ¿Y qué pasa si tienes una parcela con un policultivo? Si se enferma una planta en la esquina de la parcela, puede que no se extienda la plaga. Entonces, creemos que también es muy importante reconocer que no estamos dando la solución única, absoluta, ni una panacea para este tipo de problemas. Estamos dando una alternativa para un tipo de hacer agricultura que existe y que está muy ampliamente utilizado en el mundo, pero que no es la única forma de hacerlo. Me parece importante aquí, voy a mencionar dos cosas de las que has tocado que creo que también son importantes para entender el contexto de toda la situación. La primera es el efecto que tienen estas plagas, no solamente en cuestión del cultivo en sí, sino económicamente hablando, ¿no? Sí. O sea, si me pudieras hablar un poquito más de el efecto que tiene, porque justo ahorita que acabas de mencionar, pues digamos, en ese tipo de cultivos, si esta plaga se va esparciendo y tú no solamente tienes café, tienes 10,000 cosas más en lo mismo, ya es todo un producto que no sirve, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente. Como te decía, cuando existe esta distribución de la plaga, suele ser cuando tienes monocultivos, una sola especie a lo largo de muchas hectáreas. Entonces, eso ocurre muchas veces con el maíz. Aquí en México tenemos todavía el sistema de la milpa, que es cuando sembramos maíz y frijol al mismo tiempo y a veces con calabaza también, que es lo que llaman la triada mesoamericana, pero en muchos otros lados no se hace así. Son simplemente muchas hectáreas de maíz y ya. Okay. Y una sola variedad genética. Esa es otra cuestión también que importa mucho, porque no todas las plantas son iguales. Hay plantas que pueden resistir más o no una plaga. Y si tú tienes miles de hectáreas con una sola variedad de planta que no resiste la plaga y llega esa plaga a ti o a tu parcela, a tu huerta, lo más probable es que pierdas gran cantidad de todo tu cultivo. Y es lo que vemos actualmente con el gusano cogollero. Cuando los cultivos se infectan por esta plaga, llegan a perderse incluso casos de hasta el 100% del cultivo. Y digamos, en el caso de que tú eres un agricultor, digamos, con una parcela mediana o así, perder el 100% de tu cultivo y tener que esperarte a otra estación para poder hacer una cosecha nueva, una siembra y una cosecha, pues sabemos que realmente muchas veces de las cosechas depende el sustento de varias familias a lo largo de varios meses. Entonces, en México actualmente se pierden millones de pesos a causa de esta plaga y pues digamos, no es solamente la forma material del dinero económica que se pierde, sino todo lo que afecta en estas comunidades y a las familias de los agricultores que tienen este problema y que justamente ven perdidos sus cultivos a causa del gusano. ¿Dónde normalmente se encuentran estas comunidades? ¿En qué parte de México? Nosotros estamos trabajando principalmente en la región norte-occidente, un poco central, principalmente debido a la distribución de los integrantes del equipo. Entonces, trabajando principalmente en estados como Sinaloa, Michoacán y Jalisco, digamos que son nuestros 3 focos principales. Ok. Y en cuestiones de medio ambiente, uh-huh, que es otra cosa que has mencionado, ¿cuál es el efecto que tienen estos pesticidas convencionales al medio ambiente?
Ok, sí, esa es muy buena pregunta también. Y hay mucha investigación al respecto justamente, no solo en el aspecto específico de pesticidas que se usan para cultivos, sino en general de insecticidas. Y a mí me gusta mucho recordar el ejemplo del DDT. El DDT era justamente un insecticida que se usaba mucho para matar mosquitos y era súper efectivo. Mataba a todos los mosquitos, digamos, o los reducía en sus poblaciones bastante. ¿Qué era el problema? Que justamente este compuesto es tóxico y digamos que permanece mucho tiempo en el ecosistema. En los cuerpos de agua, principalmente ríos y lagos, se concentra, se almacena este DDT. ¿Y qué pasa? Que ocurre un fenómeno que llamamos de acumulación biológica. Los peces se alimentan de las algas y de las plantas que crecen ahí o de otros pequeños animales y consumen con ello este DDT. Y después otros animales, no sé, algunos roedores o pequeños mamíferos que se alimentan de peces, se comen estos peces y ya no se comen 1 o 2 peces con esa cantidad de DDT, se comen 5 o 10. Y todo ese DDT se va almacenando en su organismo, se va bioacumulando. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan, por ejemplo, en México pasó, las aves rapaces y se comen a estos organismos, las aves rapaces llegan a tener concentraciones tan altas de estos compuestos que mueren. Y en México tuvimos un gran problema y seguimos teniendo lamentablemente de pérdida de las poblaciones de aves rapaces por esta bioacumulación de compuestos. Entonces, lo que inició siendo un insecticida para quitar los mosquitos terminó afectando de tal manera toda la cadena alimenticia y todo el sistema del ecosistema, que terminó literalmente haciendo que en ciertas poblaciones de aves rapaces desaparecieran. Y aunque pareciera sencillo y que estas aves, por ejemplo, no tienen un impacto directo a nosotros, existen estas especies que llamamos especies claves, que si tú las quitas del ecosistema se altera completamente. Por ejemplo, en este caso hipotético, que perdiéramos las aves rapaces, que ya no se comen los ratones, y los ratones empiezan a proliferar y los ratones muchas veces traen enfermedades. Entonces, de un problema, de una solución a un problema que en teoría era sencillo como quitar los mosquitos, pero que no se hizo de una manera adecuada y que llega a tener efectos en el ecosistema tan grandes como estos, pues justamente puede afectarnos de cosas que a veces, de formas que a veces no podemos predecir. Entonces, la idea justamente con este proyecto es tratar de disminuir ese tipo de impactos que a veces no podemos prever. Eso me parece muy importante. Y hablando justamente del proyecto, me gustaría que lo enfocáramos hacia cuáles son algunos de los logros o sí, algunos de los logros que han alcanzado obtener con este proyecto en específico. El proyecto de Piper, que es el nombre del biopesticida del que venimos hablando, hemos venido trabajándolo desde hace un poco de tiempo y lo hemos presentado en un par de ocasiones ya. La más reciente fue justamente en el Senado de la República, hace creo que como 1 mes y medio, que tuvimos la oportunidad de presentarlo ahí ante distintas personas involucradas, tanto en ámbitos científicos, tomadoras de decisiones, otras personas activistas, que tuvimos pues justamente la oportunidad de darle difusión a este proyecto, de personas que se acercaran a nosotros para poder pues continuar con este, no me gustaría decir sueño, porque creo que es algo que estamos tratando de llevar a la realidad y que estamos en proceso de hacerlo. Entonces, digamos, en esta meta de poder lograrla. También participamos con este proyecto en una competencia a nivel Latinoamérica que se llama IGEM Design League. Y logramos obtener el primer lugar, tanto en la categoría de medio ambiente y seguridad alimentaria, como el primer lugar general. Entonces, gracias a esto, tuvimos la oportunidad de contactarnos con una empresa estadounidense situada en Boston, que se llama Ginkgo Bioworks, y tuvimos la oportunidad también hace un par de meses de ir presencialmente a Boston, platicar con la empresa, presentarles el proyecto nuevamente en persona, hablar de las perspectivas de qué podemos hacer con este proyecto y qué es necesario para llevarlo a una ejecución real. También tuvimos la oportunidad de platicar con varios doctores de las universidades de ahí de Boston,
Tuvimos la oportunidad de tener acercamientos con doctores de Harvard, del MIT, que pues son probablemente las 2 mejores universidades del mundo, y que nos impulsaron y nos apoyaron a seguir con este proyecto. Y de la misma forma, con esta empresa logramos tener un poco de apoyo y guía hacia las cuestiones técnicas de cómo llevar a cabo, por ejemplo, el siguiente paso, que es la experimentación en laboratorio para poder realizar este producto. Me gustaría saber o que me contaras un poquito también sobre cuáles han sido los retos más grandes a los que se han enfrentado con este proyecto en específico. Uy, también te gusta hacer preguntas difíciles. Fíjate que yo creo que uno de los principales, y tal vez no tan específico del proyecto, pero que ocurre básicamente en cualquier proyecto en que haya distintas personas participando, es la comunicación dentro de las distintas partes y todo. Pero en ese sentido creo que hemos sabido manejarlo. O sea, viendo los resultados que ha tenido el proyecto, creo que ha ocurrido hasta el momento. Y bueno, ahora sí, específicamente el proyecto, una de las principales problemáticas que hemos tenido, creo que ha sido justamente como hacer este salto que es necesario entre la parte teórica del diseño del proyecto a la parte ya, digamos, física del laboratorio. Porque como habíamos mencionado en México, como en otros países de Latinoamérica, es un poco más complicado que en otros países tener desde acceso a los laboratorios, tener pues simplemente el recurso para comprar los materiales que necesitas, tener acceso a equipos sofisticados como tal. Entonces, hasta ahorita ese ha sido un poco una limitante que hemos tenido. Estamos tratando de sobrellevarla con esta colaboración con la empresa en Estados Unidos, que logramos que nos dé un poco de apoyo económico. Digamos que vamos a recibir aproximadamente $7,000 de presupuesto para llevar a cabo algunos experimentos. Pero igual aquí en México seguimos requiriendo de esa capacidad de laboratorio, de poder acceder a un laboratorio, tener equipo, tener reactivos, tener simplemente dónde guardar tus muestras. Entonces creo que esa ha sido una problemática que ya estamos trabajando actualmente. Ya tenemos varias opciones en las cuales pues tratar de decidir cuál sería la mejor forma de implementarlo, pero diría que por cuestiones materiales ha sido una de las principales problemáticas que hemos tenido. ¿En México han tenido algún tipo de colaboración? O sea, este proyecto se ha presentado, por ejemplo, en el Senado donde nos conocimos, sí, pero se han acercado a algún tipo de empresa, etcétera, que los pueda ayudar. Sí, claro, por supuesto. Digamos que principalmente gran parte del trabajo que se ha realizado ha sido aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara, porque pues son 2 grandes urbes que tienen pues muchos eventos y así. Y por ejemplo, hemos trabajado, digamos que a veces no siempre directamente en este proyecto, pero como parte del equipo, a veces hacemos colaboraciones con otros grupos que terminan posteriormente apoyando este proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos colaboraciones con distintos grupos aquí en México, como participamos en el, ¿cómo se llama? Este evento en Guadalajara, el Talent Land. Participamos también con esta fundación de Valerio Foundation, y tenemos este tipo de colaboraciones directamente con la Universidad de Guadalajara, que nos ha estado apoyando, por ejemplo, para la inscripción para esta competencia. También recibimos por parte del gobierno de Jalisco apoyo económico para llevar a cabo este proyecto y un proyecto anterior que realizamos igual para la competencia de iGEM Design League. Entonces, digamos que sí hemos tenido la oportunidad de contactar y colaborar con distintas personas de México, tanto organizaciones directamente gubernamentales o incluso con otros estudiantes de otros equipos que tienen proyectos similares y que hemos tratado de apoyarnos entre nosotros para que pues justamente cada quien pueda llevar a cabo en lo que está trabajando. Y aunque a veces entre estudiantes no podemos apoyarnos tanto, por ejemplo, en sentido económico, pero al momento de compartir experiencias, de compartir anécdotas, incluso relaciones, redes, pues realmente es algo que nos ha ayudado mucho a crecer y que sin eso definitivamente no estaría el proyecto en el punto en el que se encuentra actualmente.
¿cuál sería o cuál crees tú que ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado este proyecto en específico? Yo creo que la cosa que más he aprendido y que más me ha gustado de este proyecto es ver concluido algo que inició como una idea, como un sueño. Y aunque no está concluido perfectamente todavía, pero ver resultados tangibles. Y se me hace una cosa maravillosa, la verdad. El hecho de haber llegado a observar una problemática, proponer una solución y trabajar en ella al punto de que hay gente que está interesada, que quiere involucrarse, que quiere apoyarte y que están ocurriendo las cosas que son necesarias para llegar a esa meta. Creo que el hecho de saber que es posible, que nosotros en las circunstancias, en el contexto en el que vivimos, como jóvenes, como estudiantes, como mexicanos, que este tipo de cosas pueden ocurrir y podemos hacerlas, creo que es lo que más me llevo de este proyecto justamente. Aquí algo que acabas de decir me llama mucho la atención, porque creo que son estas historias o son estas pláticas de pronto las que inspiran a las personas a poder inmiscuirse, a poder aportar algo, lo que sea, de pronto desde su campo, desde su rama, ¿no? Me gustaría saber, digamos, cuando existen este tipo de situaciones en las que se está buscando ayuda para poder impulsar, ¿cómo puede o cómo les puede aportar la ayuda de otras personas que a lo mejor pues no son ni biólogos, ni químicos, ni de etcétera, ¿no? Sí, claro, claro. Y fíjate, qué buena pregunta también otra vez. Justamente, como había mencionado, una parte muy importante del equipo es esta interdisciplinaridad, ¿no? Aunque nosotros nos centramos mucho, por supuesto, y yo como parte del área de laboratorio en la cuestión científica, realmente como equipo nos preocupamos mucho por esta totalidad del proyecto y de todos los proyectos que realizamos, en el sentido de que, te digo, tenemos interacción con las comunidades, tenemos gente de ciencias políticas que tiene este tipo de contactos y todo. Y a veces la gente puede ayudar de formas que ni siquiera la persona que necesita ayuda se puede imaginar, en el sentido de que nuevas ideas pueden surgir de cualquier lado y solamente tratando de hacerlo, muchas veces te vas a dar cuenta de que eres capaz de hacerlo. Hasta el momento en el que lo intentas y que dices, quiero apoyar, quiero ayudar, ¿cómo lo hago? Y lo intentas, te das cuenta de que tienes la capacidad y puedes ayudar de formas que no te imaginabas antes. Entonces, en ese sentido, por supuesto que es muy importante justamente que la gente, los jóvenes y la ciudadanía en general trate y se acerque a este tipo de proyectos, no solamente con nosotros, sino cualquiera que les guste y que les agrade, porque tienen la capacidad y hay muchas formas en las que pueden ayudar. Oye, ya casi acercándonos al final de este programa, me gustaría preguntarte, ¿tienen un plan? O sea, ¿dónde ven esto en al menos, digamos, 2 años? Porque si te digo el próximo año, hay muchas cosas todavía que resolver, pero tal vez en 2, ¿dónde se están viendo? ¿O cuál es el objetivo primario? Bueno, pues el objetivo final, digamos, sería justamente llegar a una culminación del proyecto que logremos principalmente, por ejemplo, la parte técnica del proyecto que funcione y logremos obtener este compuesto, así como tratar y más bien lograr justamente la implementación del mismo, pues justamente en un producto que sea accesible y que pueda ser utilizado para las personas para las que está pensado justamente. O sea, obviamente si me preguntas a mí cuál sería mi sueñño con esto, pues justamente, no sé, en algún momento yo llegar nuevamente, visitar a una persona en el campo y ver que lo que está usando en vez de alfa-cipermetrina sea Piper y que lo está usando y que pues justamente que el efecto que tiene, como está justamente pensado, sea menor que lo que utilizan actualmente. Entonces, por supuesto que la meta es llegar a ese punto. Ay, qué buena plática. Me gustaría
preguntarte, y esto siempre se los dejo a las personas invitadas que vienen a este programa como una reflexión, porque creo que al final es importante que la gente se quede con algo después de esta entrevista y pueda pensar como, bueno, ¿y de aquí qué sigue? ¿No? O sea, ¿dónde queda el público al que le estamos platicando hoy en esto? ¿No? Entonces, me gustaría que nos dijeras como, ¿qué sería con lo que quisieras que la gente se quedara el día de hoy sobre todo lo que hemos platicado? Uy, sí. Probablemente hay varias cosas que, por supuesto, me encantaría que la gente supiera, conociera. Principalmente, pues, este tipo de problemáticas que existen, que muchas veces no son tan mediáticas, por ejemplo. Y creo que es importante que conozcan, que sepan que existen estas cuestiones y también que hay gente tratando de resolverlas. Gente que día a día está haciendo la lucha y planeando para resolver estas cuestiones. Y pues sobre todo me gustaría mucho hablarle a los jóvenes, claro, que vean que se crean que es posible y que lo intenten justamente. O sea, en este caso nosotros trabajamos con una problemática específica. Hay muchos problemas allá afuera y muchas cosas que pueden mejorarse y que sepan que es posible y que pueden justamente trabajar desde la posición en la que están, pueden hacer algo y pues justamente que se animen, que busquen a personas de su medio, que tengan las mismas ganas y las mismas corrientes, que quieran también hacer un cambio en la rama que les guste y que lo hagan. Porque una vez que te decides a iniciar, para mí ya tienes prácticamente el 50% del camino, todo lo demás es trabajo. Porque si no inicias, si no intentas, nunca vas a llegar a la meta. Pero si te decides a comenzar, es cuestión de tiempo hasta que lo logres de una forma u otra. ¡Bravo! Gerardo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por platicar con nosotros y por darnos esta información que me parece muy importante. Me gustaría que hubiera, no sé si hay algún lado donde la gente pueda ver un poco más de lo que ustedes hacen, puedan ver un poquito más del proyecto de Synthetic, o sea, dónde los pueden encontrar, cómo pueden saber un poquito más de información, hacia quién acudir, si tienen algunas dudas y dicen como, ay, ¿sabes qué? Quiero ayudarles de alguna forma, ¿cómo los encuentran? Ok, las vías principales de comunicación, si quisieran, serían principalmente nuestras páginas de Facebook e Instagram. En todas nuestras redes estamos como Synthetic Biobots. Y también en nuestro canal de YouTube tenemos un video explicativo del proyecto que está hecho con stop motion, la verdad muy bonito. Si gustan pasar a verlo, es bastante sencillo de entender en general. Y pues también ahora justamente en la plataforma de México Colectivo está también la descripción de nuestro proyecto y cualquier persona que quisiera puede acercarse, buscarlo y tener más información al respecto. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por estar con nosotros hoy. De verdad que en estos 2 años que te di para ponerte una meta, la próxima vez que nos veamos, yo también espero que esto que están buscando se dé, porque definitivamente, como tú dices, lo que a mí más me impacta es que estén tan chavos, que hayan recorrido tanto camino, que tengan tanta información, que sepan tan bien de lo que están haciendo, que no sea solamente como un sueño ahí perdido entre tantas cosas que quieren lograr, sino que ya hay una construcción tan detrás de todo esto, que esté armado, que nadie los impuso así y ahora lo vamos a hacer, sino que ustedes mismos hayan tenido como estas ganas y esta propuesta de quererlo lograr. Entonces, para mí, hacia ti y hacia todos los demás, los felicito demasiado, porque yo sé y yo espero definitivamente que puedan hacer este cambio. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y pues
Ya escucharon. Yo espero que esto se logre. Y si nos vieron, nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Ya saben que nos pueden encontrar como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas, iVoox y demás. Ahí nos encuentran. Así que nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo.